¿Quieres hacer este tipo de miniaturas utilizando Filmora? Sin utilizar Photoshop u otros programas de edición de imágenes podemos lograr resultados como estos en nuestro editor de video favorito. Quédate que te enseño a hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es arrastrar a nuestra línea de tiempo algún screenshot del gameplay del juego que vamos a hacer. Para conseguir estas imágenes es tan simple como ir a Google, escribir el juego que quieran y gameplay al final. Como ven, yo busqué capturas de un gameplay de Valorant y estos resultados nos sirven. Fíjense que la imagen, acá, al menos sea por arriba de 1000 píxeles, así tiene mejor calidad. Como ven, esta tiene 1000 por 560 píxeles, así que está bien. Arrastran la imagen hacia una carpeta y luego hacia su proyecto en Filmora. Lo mismo pueden hacer con cualquier juego. Yo acá busqué sobre Warzone y también salieron resultados parecidos. Una vez tengamos el fondo, lo que vamos a hacer es ir a Efectos, vamos a buscar Blur Direction, y este efecto lo arrastramos hacia el video. Presionan doble clic sobre el video, se van a Efecto, y la dirección del blur lo ponen a 180 grados. Y en la longitud del blur lo ponen en 15. Ahora vamos a ir a Medios, Colores de muestra, y eligen un color que tenga más o menos que ver con el juego que van a usar, o uno que quede bien y lo arrastran por encima del fondo. Presionan doble clic sobre el color. Se dirigen a Composición. Y de acá, eligen el que mejor le quede a su fondo, yo elegiré este. Y si quieren presionan doble clic sobre el fondo y en Composición, le bajan el brillo a unos 80, 85 más o menos. Y ya terminamos nuestro fondo. Seguimos y ahora vamos a poner un personaje en PNG sobre el juego que vamos a usar. Yo usaré a Jett en PNG. Con esto lo mismo, van a Google, buscan personajes Valorant PNG, eligen un resultado en buena calidad, lo arrastran a una carpeta y luego al Filmora. Teniendo nuestro personaje vamos a presionar doble clic, vamos a ir a Sombra. No sé por qué, pero cuando grabé el video tenía el Filmora en inglés, así que disculpen, pero ya saben XD. Y en el color vamos a poner el mismo color que el fondo, pero un poco más intenso. Le subimos la opacidad al 100, la distancia la bajamos a 0 y el blur lo ponemos en 50. Y bueno, después lo acomodan como más les parezca. Ahora pasaremos con el texto, vamos a ir a Títulos, iremos a Recomendado y buscaremos Básico 6. En este momento a mí no me apareció porque no estaba en Recomendados. Siempre que hagan una búsqueda, vayan a la sección de Recomendados. Y arrastraremos este texto a la línea del tiempo. Presionaremos doble clic sobre el texto y pondremos lo que vamos a hacer. Seleccionan toda la palabra y eligen una fuente de la infinidad que tienen acá. Yo elegiré Bebas Nui. Para disminuir el efecto a la paradoja de la elección, les dejo este video con 15 de las mejores fuentes que tiene Filmora. Y seleccionaremos este tipo de letra que nos trae para elegir Filmora, el estilo 7. Iremos avanzado y para que las letras no estén tan juntas, vamos a usar esta función separándolas un poco. Aquí bajaremos hasta Sombra. Y en la distancia pondremos a como veamos mejor. La opacidad la pondremos a 30 y el blur lo dejaremos en 2. Como ven, este es el resultado. Ahora lo que haremos será copiar y pegarla una capa por encima y cambiar la palabra por otra para formar la frase que deseen.